Me parece que, más allá de que es un dirigente político, es diputado provincial del PDP, es uno de los, el líder del PDP hoy, digo, lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe, donde hay casos que son realmente, digamos, de debate social, no solamente de efervescencia social, sino de debate social. ¿Qué se hace con la seguridad? Si tiene que acordar la provincia con la nación. Ayer recién comenzaba a darse el primer paso con un acuerdo. ¿Cómo anda, Gabriel? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. La verdad es que es interesante el análisis que hace siempre usted con... Lamentablemente siempre lo invito, digamos, con conflictos políticos sociales, ¿no? Pero antes de ir a la conferencia de prensa para recordar un poco lo que sucedió ayer, si usted me tiene que sintetizar qué es lo que percibe que puede pasar ahora entre el acuerdo del gobierno nacional y el provincial. No, percibo que si las cosas se hacen como se tienen que hacer, como dijo Raquel, con pasión, estamos hablando de un país, Colombia, que salió del peor de los infiernos, que quedaron las novelas para ver lo que acontecía. Si hay pasión y hay actitud y hay responsabilidad a los que les compete la cuestión, en este caso gobierno provincial y gobierno nacional, si se corren velos de situaciones que sirven solamente para empobrecer la cuestión, que significa generar actos de gobierno que nos ayuden a separar esta situación que estamos viviendo en todo el país, no solamente en Rosario y Santa Fe. Bueno, las expectativas son muy buenas. Es un proceso muy complicado, muy complejo, de que la ciudadanía en general sobresimplifica porque lo que quiere es tener seguridad. La gente no está percibiendo qué es lo que pasa y qué es lo que tendría que pasar. La gente no se pone a pensar si es obligación de las fuerzas federales estar haciendo cosas que no estuvieron haciendo en Santa Fe, o si alguna funcionaria, que creo que le quedó grandísimo el cargo, precisamente ministra de Seguridad de la Nación, cree que se puede jugar a la política, entre comillas, dejando de rehén a toda la ciudadanía, en este caso la ciudadanía de Santa Fe. Así que yo estuve muy de cerca, conociendo detalles de todo este episodio lamentable, protagonizado, y no hablo del gobierno nacional, estoy hablando de una funcionaria que obviamente, como otros funcionarios, que evidentemente los cargos le quedan, quiero llegar a pensar que están en esa función para hacer determinadas cuestiones, como la que se intentó hacer, que yo voy a contar con lujo de detalle acá en la provincia de Santa Fe. Ya vamos a ir a eso, me imagino que debe estar rumbeado por el tema de la intervención policial, que fue el eslogan que hizo muchísimo ruido en la política de la provincia de Santa Fe. Y me parece también surfeando en la cresta de la ola muchos dirigentes del PRO también. En un ratito le voy a preguntar, me llama la atención, ¿no? Porque después todo la frutillita del postre fue el informe de la Nata. En el domingo pasado. Exactamente. Pero yo lo decía ayer, a mí me parece Periodismo para todos. Claro, lo que venía diciendo el PRO en la provincia de Santa Fe, lo que decía... De repente retumbó Bullrich en un medio nacional. Claro, se de cuenta que era un guión del informe de Jorge Lanata. No sé si te parece eso a vos como televidente. Vamos a ver el acuerdo de ayer. Ayer mientras hacíamos el programa hablábamos de la reunión que se estaba dando y que estaba sucediendo justamente entre el gobernador, el presidente y dos ministros, Rogelio Frigerio y justamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Finalmente llegó el acuerdo, por lo menos eso es lo que se anunció oficialmente. Hubo conferencia de prensa después, dos ministros, el gobernador. Esto decían muy reducido, muy sucintamente, en un poco más de 2 minutos, los principales conceptos de lo que significa este acuerdo y algunos de los dichos justamente de las personalidades políticas que estuvieron en la conferencia de prensa. Vamos a firmar un acuerdo en el cual están delimitadas las responsabilidades de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales, pero sobre todo lo que hay es un comité donde se va a trabajar en conjunto. Para nosotros es muy importante llevar tranquilidad
a los santafesinos de que el Estado en todos sus niveles está trabajando. En primer lugar, la constitución de un comité de planificación y de definición de estrategias de índole política, que va a estar copresidido por la ministra de Seguridad y por el gobernador de la provincia, y donde vamos a reunirnos de manera periódica en la provincia de Santa Fe y también aquí en la ciudad de Buenos Aires para programar, monitorear y organizar el trabajo operativo. Y lo otro muy importante es la constitución de un comité operativo en el territorio, en el terreno, que va a estar integrado por los jefes de las fuerzas federales y de las fuerzas provinciales, y también una evaluación permanente que cada 3 meses vamos a volcar en informes. Tienen como principal objetivo que podamos en conjunto lograr bajar uno de los problemas que hoy tiene Santa Fe, que es una tasa de homicidios por encima de la tasa del país y de ciudades similares. Nosotros creemos que esto tiene que ver con la presencia del narcotráfico y la violencia que ese narcotráfico trae, así que para eso vamos a trabajar no solamente en el típico patrullaje, sino en tareas de investigación criminal que nos lleve a poder hacer un trabajo más sistemático, que quizás nos lleve más tiempo, pero que creemos que va a ser más profundo. Para eso vamos a compartir información, investigación criminal, equipos comunes, equipos conjuntos. Bueno, lo dicho tenía que ver también con algunas fotos que trascendieron después, incluso oficialmente, a través del aparato audiovisual de la Presidencia de la Nación. Estamos hablando de la agencia Telam principalmente, y que eran las fotos con cara de protocolo, decíamos recién. Después de toda la pirotecnia verbal, dialéctica previa a esta reunión, había caras de protocolo, vuelvo a decirlo, caras sonrientes, caras de situación que nada tenían que ver con lo que había ocurrido dialécticamente en forma previa a este encuentro. Después, bueno, la seriedad que merece, si se quiere, esta conferencia de prensa con el anuncio y la formalización de este anuncio. A partir del lunes que viene, según lo que dijo hoy el ministro Pablo Farías, ya se empezarían a coordinar las primeras órdenes operativas para que justamente las fuerzas federales lleven adelante en el campo santafesino. ¿Cómo sería, piensa usted, la llegada de 300, cómo se pasa de 3.000 gendarmes a 350 y no sé cuál es la fuerza, digamos, que va a venir? Si son gendarmes, son policías federales, porque dicen que son 350 efectivos, agentes, pero no sé qué fuerza. Yo te quiero plantear primero la secuencia de los hechos, donde yo estuve muy cerca y con información oficial como corresponde. Esto arranca, esta tragicomedia que se pretendió armar y demás, y que tuvo su final filmado con el informe de la Nata, empieza hace 16 días cuando empiezan las primeras charlas del gobernador Lichi con la ministra de Seguridad, entendiendo de que había habido una escalada de violencia, de asesinatos, cuestiones que no son negadas en lo absoluto por la provincia de Santa Fe. Todos sabemos, somos conscientes de que no se vieron los aciertos de las cuestiones que se plantearon, entonces eso está fuera de discusión. Empieza esta cuestión, la verdad que el gobernador estaba conforme porque en función de determinadas circunstancias iban a arribar fuerzas federales que para mucha gente podía significar una sensación de alivio. Bueno, esto en el medio que se estaban las charlas y que borrador viene, borrador va, se produce la primera desinformación, porque yo creo que acá hay un poco de todo, hay lo bajo de querer hacer política barata con la seguridad de las personas, y después hay un desconocimiento supino de cuestiones básicas. Jefe de gabinete anuncia que van a enviar 3.000, esto fue la otra semana, 3.000 gendarmes a Santa Fe. Después, entre ellos, los funcionarios se dieron cuenta, que supuestamente hay 3.000 gendarmes de Santa Fe. La pregunta es, ¿a dónde están y qué hacen? Porque la verdad, si ustedes me dicen que lo ven en algún lugar de la provincia. Se sigue con las charlas, gobernador con ministra, hasta el día miércoles de la semana pasada,
cuando nos tuvimos que reunir de urgencia con el gobernador, con el ministro de Gobierno. ¿Por qué? Porque lo que estaba planteado, como lo que termina saliendo ahora, se le había hecho un agregado donde, desconociendo cuestiones básicas de lo que significa el federalismo, cuestiones que tienen que ver con la legalidad y demás, se avanzaba en una suerte, entre comillas, de intervención, porque en definitiva no era ni más ni menos que eso. Yo se lo pregunté, el gobernador lo contó en ese momento. El viernes último pasado, cuando el gobernador informó la reunión que se iba a producir en el día de ayer y demás, yo le pregunté la secuencia de los hechos. Al mismo tiempo que se estaba hablando de un borrador sin agregado, 6 de la tarde del miércoles, la ministra Burri le manda un nuevo mail agregando todo ese articulado, que es el famoso artículo 6º que todos conocemos. Bueno, el primer pensamiento, ¿cómo puede ser que se dé por tierra algo que estaba pacíficamente acordado? Pero eso no era lo más grave. 7 de la tarde, 8, la ministra Burri sale con las declaraciones que todos conocemos, que salieron en el diario La Nación y demás. Entonces, que el gobernador no quiere depurar a la policía. Sin esperar respuesta, que no quiere depurar a la policía, todo lo apretando. Apretando. O sea, corriendo la gorra, como se dice. Por supuesto, pero con algunas cuestiones que me parece que no corresponden a una ministra que supuestamente tiene que generar políticas que tengan que ver con ayudar, en este caso, o cumplir con su deber. Estamos hablando de que la nación, a través de sus fuerzas federales, haga lo que tiene que hacer en Santa Fe, que no lo estaba haciendo. Yo lo manifesté el jueves, está grabado en la sesión de la Cámara. Les dije a todos los que creen que se puede estar de los dos mostradores en estas cuestiones, que el gobierno de Santa Fe se lo estaba, en definitiva, se había corrido a la raya de una tal forma porque ya se estaba jugando con la seguridad de las personas, porque además se estaba especulando no plantear una solución hasta llegar a la marcha que se produjo también el día jueves a la noche. Yo lo dije con anticipación y también le hicimos llegar al gobernador que evidentemente tenía que correr a la ministra que estaba instrumentando esto, que para mí es política barata, que se había corrido una raya. Eso se lo dije más a los amigos del PRO y a algunos otros que son aliados, entre comillas, de lo que es el gobierno nacional. Acá hay un límite que se traspasó, lo dije en la Cámara el jueves. Bueno, el viernes el gobernador nos informó que en definitiva el lunes se iba a reunir con el presidente, que es lo que le dijimos, se quemó la situación. Me sorprende que en la reunión donde se firma el acuerdo esté sentado Bullrich, porque la verdad no creo que sea la indicada. Alguien que tiene una posición como la que tuvo, que no ayuda en nada, no sé de qué manera va a ayudar. Bueno, después viene el informe plagado de lugares comunes y de mentiras. Partamos de una base. El informe del programa de la Nata. Sí, tenemos una situación complicada, todos los conocemos, tenemos altos índices de homicidio, una particularidad, el 12% de los homicidios corresponden a situaciones, asesinatos seguidos de robo, los demás son relaciones interpersonales y una situación que todos conocemos está prácticamente desmadrada en lo que significa el narcotráfico y todo el delito que lo rodea. Se está trabajando en eso, con pasión y demás. Podremos valorar si mayor o menores resultados, pero hay una situación compleja que no es como se pretende hacer pensar que es de Rosario o de Santa Fe. Córdoba tiene toda la cúpula presa de drogas peligrosas. Ni hablemos de la provincia de Buenos Aires, ni hablemos de los búnkeres que están en Capital Federal. Entonces, plantear como que esto es lo peor, plantear como que acá no se quiere avanzar, realmente una operación política y además con ingredientes. Yo seguí muy atentamente ese programa durante mucho tiempo y creo que muchísimas cuestiones eran verdades. Ahora, instrumentar lo que se instrumentó, donde el testimonio era mostrar a lo lejos y eso era un búnker, descubrieron que hay búnker en Rosario, o decir, por ejemplo, como dice el propio Lanata, que en Santa Fe se prohíbe decir de dónde sacan los fondos para las campañas electorales. Eso es una gran mentira, digamos, porque... Pero aparte, precisamente cuando es exactamente al revés. Decir, como dijo el periodista Wiñaski, que no va a llegar la Armada Brancaleone, un ejército va a llegar, cuando se sabía que era una mentira absoluta. Y así una serie de cuestiones que, donde hay una intencionalidad política evidente. Digo, el lunes se firmó este acuerdo, espero que haya
que se pongan de acuerdo las dos fuerzas, que se haga un trabajo serio. Me parece bien que se auditen, pero no solamente a la provincia de Santa Fe, sino también a las fuerzas federales que vienen. Porque acá la primera cuestión era como si la señora Patricia Bullrich, no sé desde qué lugar se sentaba para decir, nosotros vamos a ver qué hacen ustedes más, no sé quién le dio ese lugar. Así que me parece bien que se conozca. La basura, si existe, hay que exhibirla, no ponerla. Entonces me parece bien que se auditen, que se midan resultados y bueno, vamos a ver cómo este operativo se ordena. Recién hablabas de el guión político, operación política, dijiste, pero ¿cuál es el rol de Corral en esto, como presidente de la UCR? Porque la verdad, o sea, a mí me llama la atención, realmente me llama la atención la posición de Corral con un pie en cada lado, en este lugar donde ha sido un cruce el más fuerte. Yo creo que inclusive lo que dijo el gobernador el viernes pasado, más allá de que ya parece que es lejano, después de este acuerdo, que venían a desestabilizar al gobierno de Santa Fe. Mirá, yo creo que no personalizar en Corral ni en ningún dirigente, yo digo que lo que se pretende naturalizar acá de algunos partidos políticos, y aclaro que nosotros, los demócratas progresistas, en mayo del año pasado decidimos en un congreso, ante las opciones, Scioli y el candidato de Cambiemos, que seguramente va a ser Macri, nosotros lo acompañamos para presidente, en una cuestión nacional y en una elección. A Macri. A Macri. O sea, parto de ese lugar. Ahora, lo que parece imposible, que algunos quieren merituarlo como algo que está bien, es cuando las cuestiones lindan o rondan lo que significa la gobernabilidad en las instituciones de Santa Fe, esta situación de estar en los dos mostradores es una situación insostenible. Será más, será menos. Yo lo dije en una reunión del Frente en el mes de marzo. Esto, mientras algunos crean que es natural estar de los dos lugares, bueno, va a implosionar. Y bueno, desgraciadamente tengo que decir que si alguien estuvo incómodo también son los que creen o que son aliados del gobierno nacional y que realmente estuvieron absolutamente incómodos porque esto traspasó la raya. O sea, a mí me da la sensación, ¿qué hay Gabriel, que plantear ahora? ¿Qué hay que plantear ahora? ¿Qué tienen que plantear los diputados nacionales de Santa Fe, los senadores nacionales? Precisamente esta cuestión del federalismo y del respeto de la nación con la provincia de Santa Fe. Y te agrego dos temas más. Sí. Estos señores, legisladores de Santa Fe, tendrían que estar planteando con la mayor fuerza dos cuestiones que vienen a formar el trípode de las cuestiones, el cuarto sería el programa. Señores, hace del 30 de junio que se aprobó un endeudamiento de 500 millones de dólares para hacer toda o parte de las obras que necesitamos los santafesinos, con un gobernador que está empeñado en hacer obras. Resulta que la Hacienda de la Nación no da el aval para que Santa Fe... Sí, el gobierno de Macri, por decisión política. Digo, y ese es un tema. Y el otro tema, la Corte dijo, basta de detracción, hay que darle el dinero a Santa Fe. 500 millones que empezaron a ingresar a partir del mes de diciembre, y una cifra que pueda andar cercana a los 40.000 millones. ¿Qué dijo la Corte? Se tiene que reunir provincia y nación, determinar la deuda, y en 120 días después de terminar la deuda, la nación tiene que ver cómo le devuelve o le paga a Santa Fe lo que le tiene que devolver. Todo eso es la obra pública y todas las cosas que nos privaron gobiernos anteriores nacionales a los santafesinos. Digo, ¿no tendrían que estar ahí nuestros representantes o eso choca contra el gobierno nacional? Yo creo que las cuestiones son evidentes, no se puede estar en los dos lugares y sí se puede intentar en una elección puntual, para una elección puntual, bueno, uno tiene una preselección, no tiene candidato a presidente propio, bueno, apoyar, como tampoco Macri era el candidato propio del radicalismo, sino que fue producto de un acuerdo político. Gracias, Gabriel. ¿Te dio la sensación, por último, así 15 segundos, porque ya tenemos que ir al corte? Sí. ¿Te dio la sensación después ya con este resultado puesto, con el diario el lunes, como se dice, con el diario el miércoles ya? O sea, es mañana. ¿No te parece ya a lo lejano que pareció todo este tole-tole de que vinieron por Bonfatti? Yo creo que tienen un error conceptual de cómo hacer la política, porque estas cuestiones se pagan. Es más,
Yo te digo algo, si esto se seguía demorando y acá se producían muertes, yo personalmente, porque lo di a entender en la sesión del jueves pasado, iba a responsabilizar a los que están demorando que los santafesinos tengamos un mejor servicio de justicia. Y obviamente fue la ministra Bullrich. ¿Te dio esa sensación? Por supuesto. Gracias. Bueno. Pausa, ya volvemos. Muchos títulos dejó Gabriel Real. Está bueno analizar este contexto político que se está viviendo en la provincia de Santa Fe con clara injerencia nacional. Ya volvemos.